Vivimos en un mundo complicado, en un mundo feo en el que mueren muchas personas todos los días en las guerras, en las invasiones, en los bombardeos, etcétera, etcétera. Es más, aquí en México todos los días se pueden leer noticias aterradoras acerca de personas anónimas que aparecen por ahí, sin que nadie pueda saber exacta y fehacientemente quién era esa persona. Pero eso no significa que perdamos la capacidad de asombro. Es más, debemos pensar un poco al revés, un poco hacia que eso no debe de pasar, y que cuando pase, debemos sorprendernos enormemente. Y esto debería de ser la forma en la que sucedieran las cosas. Por eso es importante recordar eventos raros, épocas pasadas en las que las personas decían «esto es increíble», para cosas que hoy ni siquiera nos molestamos en leer en la nota. Claro que también había fraudes. No sé si alguna vez haya oído hablar de Rudolf Fentz. Es una historia muy bonita. Rudolf Fentz aparece en Nueva York en 1951 en junio, más o menos a las 11:15 de la mañana. Es un hombre que camina preocupado, visiblemente desorientado, con una ropa fuera de lugar porque su ropa corresponde a finales del siglo XIX y estamos en 1951. Es un hombre de unos 30 años y de repente, como si no supiera el peligro que corre en una avenida de Nueva York, cruzando sin ver, simplemente cruza la avenida, un automóvil lo arrolla, lo deja ahí, fallecido. Cuando llega la policía comienza a revisarlo y se dan cuenta que tiene algunos dólares en sus bolsillos, pero son dólares antiguos. Esos dólares ya no están en circulación, son de la época de los años 70 del siglo XIX. Además, también se dan cuenta de 2 o 3 detalles, como un recibo de un establo en donde le recibieron su caballo para cuidarlo. Hacía mucho tiempo que en Nueva York no había un caballo, salvo los de la policía. También había una carta, fechada en 1876, para alguien. La situación se volvió compleja porque nadie lo conocía. Las investigaciones de la policía llevaron a crear una especie de obsesión en uno de los detectives tratando de saber quién era aquel sujeto. Una de las pocas cosas que había era un detalle en la carta, firmada por Rudolf Fentz, es decir, que era él enviando una carta, o esa era una carta para alguien. La búsqueda de aquello llevó a encontrar a una persona de apellido Fentz. Pero ya había pasado mucho tiempo en un directorio telefónico. Cuando fueron allá se dieron cuenta que era la esposa de un fallecido Rudolf Fentz Jr. Pero la esposa tampoco estaba ahí. De hecho, la esposa estaba en la Florida. Así es que la policía fue hasta allá a investigar y aquella mujer les confesó que sí, que su esposo había muerto de causas naturales. Les mostró una foto. Pero que la historia de su esposo era increíble porque su padre había desaparecido cuando era muy pequeño. El hijo simplemente se desvaneció en 1876 cuando iba a dejar una carta. La historia se oía muy bien y se ha replicado por todas partes. En todos lados hay historias que hablan de Rudolf Fentz, el viajero en el tiempo, el que cruzó la anomalía temporal, el que entró en un vórtice o fue abducido y devuelto 80 años después. La realidad es que no lo es. La realidad es que es una novela publicada en los años 50, parte de una colección de relatos publicada en los años 50. El autor es un tal Jack Finney. Finney lo publicó y esto llevó a su vez a que alguien le interesara y lo publicara en una revista, y como no citó a la fuente, la revista lo replicó y lo publicó en otro lado, y así sucesivamente. Y hoy en día se sigue hablando de Rudolf Fentz como si realmente hubiera existido y este fuera un caso increíble. No, no es así. Pero tal como se los he dicho en 2 o 3 ocasiones anteriores, el hecho de que un caso sea falso, como una moneda de 4.50, no significa que todas las historias de sucesos increíbles son falsas.
Hay cosas que van más allá, créame. Y esta noche le voy a platicar algunos casos en los que definitivamente son casos verídicos, existieron las personas. Pero sus historias nunca se resolvieron del todo hasta el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarme esta noche y por supuesto muchas gracias por hacerle manita arriba, si es que le gusta, y por recomendarnos con sus amigos. Y si no le gusta, bueno, juéguele una broma a alguien y dígale que nos vea. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta primera historia, acerca de personas sin un pasado, comienza en 1828, hace ya casi 200 años. El día 26 de mayo de 1828, en la ciudad alemana de Nuremberg, apareció un chico caminando por una calle. Caminaba diferente. Se comportaba de una manera inusual. No tendría más de 16 años. No hablaba mucho. De hecho, tenía problemas para hablar. No reaccionaba correctamente con las personas y una de dos, o era una persona con un trastorno mental, o era alguien que estaba en una condición rara. Como sea, el asunto llegó a un campesino que lo vio, se sintió apenado por aquella condición, puesto que caminaba erráticamente para un lado y para otro, se tropezaba, era un poco torpe para andar, torpe para hablar, no sabía describir las cosas. Cuando aquel hombre se le acercó, se sorprendió mucho y decidió ayudarlo. Durante los días siguientes fueron descubriendo 2 o 3 cosas. Lo primero, el solitario adolescente aquel, de apariencia inusual, decía llamarse Kaspar Hauser. Era de las pocas cosas que podía decir. Y si bien pronunciaba algunas otras palabras, e inclusive un par de oraciones de rito católico, la realidad es que no era muy buen conversador y le costaba trabajo hablar. Escribía con dificultad y realmente escribía muy mal. Sus manos no tenían habilidad. Tenía una coloración de piel extraordinariamente blanca. Aún para las personas de una región como Nuremberg, que son personas blancas, este chico era especialmente blanco. No es que fuera albino. Su cabello no era el cabello de un albino, las facciones, las cejas, todo era de una persona normal que habría estado a la sombra mucho tiempo. Por lo menos esa fue la opinión del campesino aquel. Pero tenía 2 cosas. La primera era una carta dirigida a un capitán del 4º Escuadrón del 6º Regimiento, cuya sede era en Nuremberg. La carta le decía a aquel hombre que este chico quería ser militar y que si pudiera ayudarlo. La otra carta se supone que era una carta escrita por su madre en donde lo llamaba Kaspar y aseguraba que el padre del chico, quien habría servido también en el 6º Regimiento, había muerto en una de tantas guerras cuando era muy pequeño. Solicitaba la ayuda. Pero todo era muy irregular. En primer lugar, la carta de la madre estaba escrita con la misma letra y caligrafía que la carta hacia el militar, aun cuando se suponía que la habían escrito 2 personas diferentes. Por otro lado, este chico, quien aparentemente, de acuerdo con la carta, habría nacido en 1812, no podía decir bien a bien nada acerca de su madre, puesto que se suponía que había muerto cuando era apenas un pequeño. Todo esto era extraordinariamente complejo, puesto que otro de los detalles de la carta describía a un sujeto quien había vivido allá en las regiones de la frontera bávara y quien había recibido al pequeño. Supuestamente, el pequeño le había sido entregado siendo muy bebé. Y había hecho todo esto, y ahora lo había liberado para que fuera con los militares. Los militares no sabían bien a bien qué hacer con una persona así, además no tenía ninguna otra referencia, no habían tenido ningún soldado con el apellido Hauser. Vamos, nada embonaba por ningún lado.
Para colmo de males, la supuesta carta dirigida al capitán del cuarto escuadrón iba dirigida al capitán del cuarto escuadrón de ese momento. Pero la carta se suponía que había sido escrita quizá unos 12 o 15 años atrás, cuando este era un chiquilín, momento en el cual no había ese capitán ahí y el cuarto regimiento, el cuarto escuadrón, no estaba en esa ubicación, así es que la carta de entrada era fraudulenta. La historia de que el bebé había sido entregado tampoco embonaba muy bien. La apariencia física del chico era bastante mala. Era torpe en sus movimientos, casi no hablaba, no entendía bien y había otro problema, la comida. A un chico de 16 años probablemente le gustaría comer cualquier cosa, pero resulta que este individuo, cuando probó la leche, la escupió. Le dieron un plato con papas y carne y no lo comió. Él lo que quería era comer pan y beber agua, estrictamente. Su cuerpo era bastante flácido y bastante raquítico en cuanto a fuerzas. No era una persona que hubiera trabajado, eso era obvio. No era una persona que hubiera caminado mucho ni que se hubiera ejercitado, y lo único que decía es que quería ser soldado de caballería. Pero obviamente algo no embonaba bien con este sujeto. El caso es que fue pasando de uno a otro. Estas cartas, junto con las informaciones que supuestamente contenían, no arrojaban realmente mucha luz acerca de quién era. Respondía bien al nombre de Caspar. Y él mismo lo decía, así es que ese probablemente era su nombre. Pero de dónde venía, cómo había llegado, todo era hechizo, todo estaba mal. Pero además había otros detalles, como por ejemplo, una extraordinaria habilidad para dibujar. Conforme fue pasando de un lugar a otro, porque primero estuvo con el campesino, luego estuvo en el cuartel en donde no supieron qué hacer, luego lo mandaron con un maestro, iba relatando pequeños esbozos. Cuando le preguntaban algo, solía responder con palabras muy aisladas, le costaba trabajo, pero se pudo saber que vivía en una habitación muy pequeña. Probablemente una celda, y era lógico, su cuerpo abotargado y con falta de movilidad revelaría eso. Pero además también aseguraba que tenía un caballo, pero no se refería a un caballo grande, sino a algo pequeño, un juguete. Más allá de eso no hablaba mucho, y no recordaba más detalles, como por ejemplo si había alguien más con él o nada. Todo era muy complicado. La supuesta carta, en teoría, era escrita por alguien que le había ayudado al niño, la carta de los militares, que le había ayudado al niño y al que le había enseñado a hablar un poco y a rezar un poco. La supuesta carta de la madre tampoco ayudaba mucho, y a todas luces esto había sido creado muy recientemente y por la misma persona. Pero no era él el que lo escribió. Lo poco que pudo escribir no tenía sentido compararlo, eran caligrafías muy diferentes. Cuando se le preguntó sobre su padre, no pudo responder, sobre su madre no pudo responder, vaya, no respondía nada. Las cosas se iban poniendo muy raras. Caspar Hauser era una persona que no tenía pasado. Por lo menos él no lo sabía. Se rumoraron todas las cosas que se puede imaginar. Es 1828. Ya no es la Edad Media. Y si bien Nuremberg para ese momento debe de haber tenido unos pocos miles de habitantes, ya era una ciudad moderna, así es que se difundió la noticia, se hizo un dibujo sobre el chico para mandar informaciones, se repartió volantes, la policía tuvo mucho interés y este interés se hizo público. Y muy pronto ya no solamente era Nuremberg, sino en toda Alemania había gente preguntando quién era Caspar Hauser. El asunto fue tan dramático que se le llegó a llamar el niño de Europa, puesto que también lo buscaban en Francia. Preguntando, se despertó un interés enorme por saber quién era ese chico que había aparecido caminando. Imagínese usted hoy en día que aparezca un chico caminando, pues más bien se hace uno a un lado. Pero en aquel momento, el mundo como tal era muy diferente, y esto despertó un interés inusual. Pero nadie sabía realmente quién era. Se presentaron personas que intentaban aclarar alguna cosa, pero al final se resolvía
que no tenía conocimiento, y esto se volvió caótico. Hubo quien propuso algo macabro. ¿Y si ese niño fuera hijo de la nobleza, y lo hubieran tenido cautivo en alguno de sus palacios, y se les hubiera escapado? La gran pregunta es, ¿por qué lo tendrían cautivo? Y es que la familia del ducado de Baden había tenido un niño que tendría esa edad si viviera. Teóricamente había muerto al nacer, y a la madre no se le enseñó el bebé, puesto que había muerto, y el padre, quien aseguró que el bebé había muerto junto con la matrona, podía estar mintiendo. Es decir, que esta criatura habría nacido con algún tipo de discapacidad que hizo que el padre prefiriera encerrarlo. Era una historia parecida al de la máscara de hierro. Pero no había ninguna evidencia y realmente no se podía saber. Pero eso no era todo. Alguien quería que ese chico muriera. Por alguna razón, el 17 de octubre de 1829, algo más de un año después, un año y algunos meses después de haber sido encontrado, Kaspar Hauser fue objeto de un ataque. Alguien lo intentó asesinar. Pudo sobrevivir, salió herido, pero sobrevivió. Pero el ataque había sido contra él, no era una casualidad, no lo habían intentado asaltar, fueron a intentar matarlo. Preocupándose por su seguridad, Kaspar fue cambiado de casa. Estaba en un lugar donde estaba contento, lo atendían bien y fue enviado a otro sitio. En este nuevo sitio, volvió a sufrir un atentado. El 3 de octubre de 1830, Kaspar Hauser apareció caminando de forma anómala, hasta que tropezó y cayó. La gente que lo vio descubrió que tenía una herida de bala en la cabeza. No es que hubiese aplicado una bala contra su cabeza, sino que alguien le había disparado, y la bala no lo había lastimado tan profundamente, pero el dolor y el golpe lo había desorientado. Nadie supo quién fue ni por qué, pero era el segundo intento de homicidio contra alguien que no tenía pasado, o por lo menos del que no se sabía nada. Había un interés muy marcado en acabar con su existencia. Fue a otro lugar, en donde por cierto no era feliz, con el nuevo maestro en Ansbach, un tal Meyer. Las cosas iban de mal en peor. Aquel profesor, un hombre rígido y estricto, creía que todo esto era fingido, y se encargó de hacerle la vida de cuadritos. Se cambió de lugar Kaspar Hauser, y entonces vino el final. El 14 de diciembre de 1833, mientras deambulaba por las tierras de Lord Stanhope, fue encontrado herido de muerte. Tenía una herida en el costado. Alguien lo había herido con un arma punzocortante. Pasó 3 días en cama muy grave y finalmente falleció. Quienquiera que hubiera acabado con él, lo había estado siguiendo por varios lugares hasta que finalmente lo logró. Existe su tumba. Existe la tumba de Kaspar Hauser. Existe un monumento a Kaspar Hauser, hay montones de libros acerca de él, y si bien por ahí algún avispado alguna vez ha dicho que nunca existió, la realidad es que sí existió. Tan existió que se conserva parte de su ropa, se conservan diferentes elementos que han permitido acreditar que era real. La gran pregunta es ¿quién era? ¿Y por qué el interés en acabar con él? Una de las teorías que se barajeaban en aquel entonces, como le decía hace un momento, era que pertenecía a la nobleza, que era el hijo de algún noble que no quería que se supiera que existía o que de alguna forma lo estaban protegiendo. En una de las cartas mencionaba que el chico había sido entregado muy bebé. Sin embargo, Kaspar aseguraba que siempre había estado encerrado, que vivía en un espacio muy pequeño, y que no convivía con personas y que no veía a otras personas. Era de las pocas cosas que platicaba. Y hablaba de su caballito. Entonces, obviamente, se pensó que podía ser ese el caso. Ahora, ¿qué evidencia había? Ninguna. Pero había una teoría muy macabra en aquel entonces, puesto que cuando Napoleón Bonaparte salió rumbo a Rusia para librar las batallas aquellas que también sería su final, pasó por Baden, en donde se dice
que la duquesa estaba enamorada de Napoleón y había el rumor de que habían tenido un romance y que, producto de aquel romance, ese niño sería el descendiente de Napoleón y que por eso lo querían acabar. En realidad no podría serlo, no podía ser un rey. Nunca habría podido llegar a la corona francesa puesto que era un hijo ilegítimo de el emperador, pero como sea, era un hijo ilegítimo. El problema es que el padre, el esposo de aquella mujer, el duque de Baden, probablemente había montado en cólera y habría ordenado asesinarlo. Y como una forma de protección, la madre lo habría escondido en una celda pequeña, con muy esporádicas visitas, hasta que finalmente un día lo soltaron. Por alguna razón lo mandaron a la calle con un par de cartas ficticias. Quedaba claro que ahí había algo. ¿Pero qué? No se sabe. Pero hay 2 o 3 detalles muy curiosos. Uno de ellos es que en el año de 1984 el castillo donde vivió la familia, aquella encumbrada, se hicieron trabajos de remodelación. Y durante la remodelación se encontró un espacio que ya había sido descubierto en 1924, que era una especie de celda oculta, como la que habría descrito Kaspar Hauser. Pero cuando se descubrió en 1924 simplemente se encontró aquello, pero en el 84, 60 años después, a la hora de estar retirando estucos, se encontró en la pared una pequeña cavidad que estaba disimulada de alguna manera y en el interior había un caballito de madera, tal como lo había dicho Kaspar Hauser. Esto motivó a que años después, en los 90 tardíos, se decidieran a hacer algunas pruebas de genética. La primera prueba se hizo tomando una muestra de sangre de la ropa interior de Kaspar Hauser. Había ropa interior con sangre de Kaspar Hauser, pero luego quedó claro que no era suya. La sangre había sido vertida de alguna otra persona. Así es que no era, pero se pudieron encontrar restos de cabello. Y esos sí se pudieron analizar. Y si bien hasta la fecha no se ha hecho ninguna conclusión definitiva ni se ha hecho un emparentamiento directo, los códigos genéticos se parecen bastante. Pero a la fecha no se ha podido saber bien a bien si en realidad era hijo de un Bonaparte y de la duquesa de Baden o no. Lo que es un hecho es que Kaspar Hauser no sabía quién era, no había un pasado, las cartas eran falsas, eran invenciones. ¿Podía haber sido un fraude? Sí, por supuesto. ¿Podía haber sido una persona con un problema mental que fue arrojado a la calle? Es muy probable. Una de dos, o era una persona que sufría epilepsia, o era una persona con algún grado de autismo. Podía establecer comunicaciones, pero no era muy hábil. Aunque para algunos expertos, la realidad es que Kaspar Hauser habría sido una persona que se crió en aislamiento. De hecho, existe un síndrome llamado el síndrome de Kaspar Hauser, en donde una persona que es aislada de un entorno social sufre una serie de trastornos graves, similares a los que aquel chico habría vivido. También se considera que este tipo de experimentos que se hacen con animales separándolos tienen relación con el fenómeno de Kaspar Hauser. Así que hoy en día seguimos sin saber quién era, de dónde venía, cómo llegó ahí. Todo apunta a que vivió toda su vida en aislamiento, su corta vida. Lo que no queda claro es por qué el interés en acabar con él. Sabían que no podía acusar a nadie, no era una persona capaz de eso, o quizá después podría desarrollar la habilidad, como sea, el hecho es que fue asesinado sin que se pudiera saber nada más de él. Hoy en día sigue estando por ahí la escultura y sigue habiendo un montón, pero un montón de textos en donde se analizaba quién era, quién podía ser, las pistas y demás. Y es curioso, porque era una persona solitaria, perdida en un mundo, en el que pasaban muchas cosas. Parecido a hoy en día, pero la gente seguía teniendo la capacidad de asombro. Ahora bien, hay otros casos más raros. Por ejemplo, en 1920 hubo un hallazgo macabro, por decirlo menos. Esto ocurrió en Hampshire, en Inglaterra.
El 21 de febrero de 1920, una mañana helada, cerca de las 6 de la mañana, un campesino va caminando, cuando de pronto, al dar la vuelta sobre una vereda, nota que en medio de un campo de cultivo, a una milla de su casa, 1.5 kilómetros, 1.6, hay algo ahí, que no debería de estar ahí porque es un campesino y reconoce la tierra abierta y hay algo ahí. Así es que como puede se mete entre unos matorrales, camina para allá y encuentra el cuerpo de un hombre. No lo piensa dos veces, se regresa y va a buscar a la policía. Es 1920. Los agentes de policía llegan y comienzan a examinar el lugar. Es un hombre, 1,70 y tantos de estatura, casi 1,80 m. Está desnudo, completamente desnudo, y en una posición acomodada. Por él mismo, es una posición natural de una persona que se acurrucó de alguna manera. Está en medio de un campo. Es una persona blanca, es una persona de ojos azules, es delgado, atlético, fuerte, manos muy, muy cuidadas. Está sin ninguna herida, tiene varios raspones. La policía comienza a investigar el perímetro, tratando de encontrar la ropa, por supuesto, pero no encuentra nada. Pero mientras hacen eso, mientras están buscando la ropa o algo, encuentran las huellas. Las huellas de este hombre son huellas de pies descalzos en una superficie blanda como son las tierras de cultivo medio húmedas, porque además esta zona es fría y húmeda. Van siguiendo las huellas, pero se dan cuenta de algo muy raro. Las huellas se pierden a la mitad de un campo, como si lo hubieras puesto ahí, a la mitad de un campo, a unos 60 metros de distancia. Ahí es donde las huellas empiezan. Cruzó un par de setos, se raspó con las hierbas, y si bien allá hay una línea de ferrocarril, está un poco más allá y hay un camino. El hombre parecía haber comenzado a caminar desde el centro de aquel predio, como si lo hubieran arrojado ahí o lo hubieran dejado caer, pero cuando comienza la autopsia, cuando comienzan a examinarlo, se dan cuenta que no tiene ninguna herida grave. No hay fracturas de ningún hueso, no hay costillas, no hay lesiones internas, no hay heridas. Hay raspones, hay algunas cortaduras producto de la vegetación y eso, pero no hay más. Era un hombre de apariencia fina, de apariencia elegante, con pestañas grandes, cabello claro. Pero no había ninguna causa visible de muerte. Se determinó que había muerto de agotamiento y frío. Pero solo había caminado un poco de terreno. Como sea, la policía recupera aquello y ordena una búsqueda mayor. Se extiende el radio de giro para ver si alguien sabe quién es. Se toman algunas fotografías mortuorias, algunas fotografías post-mortem, y se reparte entre los agentes que van tocando puertas, preguntando si alguien sabe, si alguien vio. Nadie vio nada. Una persona reportó haber oído el ruido de un automóvil en la noche, pero eso no era ninguna evidencia. Después se hizo más grande la búsqueda y se publicaron en varios diarios de circulación en toda Inglaterra fotografías del cuerpo, específicamente del rostro, para ver si alguien podía informar algo más. Nada. Nadie declaró nada. Hasta que de pronto, unos 4 meses después, una mujer se acerca y dice: «Estoy convencida de que ese es mi esposo, Edward Wells. Tiene 35 años y es músico. Fue soldado en la Primera Guerra Mundial y por eso quedó medio loco». Sonaba lógico. Un hombre que había regresado del frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, muy afectado en su salud mental por lo vivido, había comenzado a trabajar en la orquesta del padre de la señorita aquella, de la mujer que se presenta, y después, en una gira, se había separado y había comenzado a tocar con otro grupo. Aparentemente se había desaparecido. Pero cuando otros miembros de la compañía de música llegaron para verificar que sí era el cuerpo, dijeron que ese no era Edward Wells, y de hecho tan no era que Edward Wells seguía tocando en otra orquesta y estaba bien. El cuerpo fue enviado a la sepultura y punto. Nunca se pudo saber quién era. Los exámenes mortuorios no revelaban, por ejemplo, que hubiese sido asaltado y herido. Esa era una de las hipótesis, que era alguna persona adinerada que había ido a algún asunto, los bandidos lo habían despojado de su ropa, quizá de su automóvil, puesto que esos pies no eran para caminar mucho.
Es decir, era una persona sana, pero no era una persona que se ejercitara, ni que hiciera trabajo manual, eso era evidente. Se pensó que podría ser el caso y que una vez despojado de su ropa y de sus bienes, lo habrían abandonado ahí y desorientado habría andado yendo y viniendo hasta encontrar la muerte por frío, pero las huellas no embonaban. No había rastros. Y más aún, alguien en esa condición, es decir, alguien de apariencia un tanto, vamos a decir, burguesa, que desaparece y aparecen cientos de fotografías por todas partes, probablemente lo hubieran reconocido muy pronto. Pero no. Nunca se localizó aquel hombre. Hasta el día de hoy, parece que hubiera caído del cielo suavemente, porque eso sí, no tenía una sola fractura. Pero este tipo de casos no son los únicos. Este es un caso exótico, el de Kaspar Hauser es un caso histórico, pero hay otro caso que realmente involucra misterio. No sé si haya oído usted hablar acerca del hombre de Somerton. También es conocido como el hombre Tamam Shud. Es un caso muy peculiar. Déjeme que le platique un poco. Es 1948, la Segunda Guerra Mundial terminó, los japoneses ya son amigos de los estadounidenses y ahora los rusos son los adversarios. Hay espías por todas partes y es un mundo muy complicado en ese sentido. Pero estamos en Australia. Y Australia es un mundo aparte. Allá la vida es más tranquila. Quizá por eso, aquella mañana del 1 de diciembre de 1948, toda la región de Glendale, y específicamente la zona de la playa de Somerton, entraron en pánico. Habían encontrado un hombre muerto. En la playa. Sí. Recargado contra unas rocas como si se hubiera recargado él mismo. La posición se veía bastante natural y bastante cómoda. La forma en la que el cuerpo estaba apoyado, la posición de los brazos e incluso el gesto facial no revelaban nada crítico, simplemente era una persona muerta. Cuando la policía llega, toma todos los pormenores y comienzan a revisar el cuerpo. Lo primero que se percatan es que tiene un cigarrillo atrás de la oreja. Una costumbre muy arraigada. Es marca Kencitas. Luego tiene otro cigarrillo caído aquí, a medio fumar, como si hubiera intentado prenderlo y se le hubiera caído. Conforme revisan más la ropa, se encuentran con que tiene una bolsita interior, un bolsillo interior, en donde hay un paquete de cigarros conocidos como Army Club. Pero cuando los revisan se dan cuenta que en realidad el paquete era de Army Club, pero los cigarros habían sido puestos ahí y eran de otra marca. Encuentran un par de boletos de autobús, encuentran un boleto de tren, paquete de goma de mascar. Encuentran además algo muy peculiar. Es un papel, trozo de papel, como un pedazo de un libro que le arrancaron, que está enrollado, y cuando lo desenrollan tiene una frase en farsí, en lengua persa, que dice Tamam Shud. Un pedazo de papel común. Lo recogen aquello y después siguen revisándolo. Conforme se dan cuenta, por ejemplo, tiene la caja de fósforos, obviamente para prender, pero cuando lo llevan a la morgue y a la revisión de los médicos y empiezan a revisar la ropa, se percatan de un detalle curioso. La ropa no tiene etiquetas, ninguna etiqueta, nada. Es curioso, pero todas las etiquetas fueron removidas. Y el hombre iba muy bien vestido. Llevaba un pantalón café, zapatos muy limpios, recién boleados, calcetines combinados, una camisa clara con una corbata combinada, un suéter y un sobretodo o una especie de saco. Era curioso. Pero el 1 de diciembre, en la región de Adelaida del Sur, en donde se encontró el cuerpo, es un clima de verano, extraordinariamente caliente. Y aquel hombre llevaba ropa completa, camiseta, camisa, suéter y sobre todo, o algún tipo de abrigo. Después comenzaron los problemas más raros. Conforme se iba revisando la ropa, se percatan que la parte de arriba, el saco, por llamarlo de alguna forma, era un saco único. No era de manufactura australiana, esa ropa no había sido hecha en Australia. El equipo con el que había sido fabricado solamente lo había en Estados Unidos.
Más aún, era hecho a la medida. Eso no estaba hecho a la casualidad, era algo muy sofisticado, que revelaba que esta persona o bien tenía algún nexo con Estados Unidos o tenía el dinero para mandar traer esa ropa, porque esa ropa no se había importado y vendido en Australia. Pueden ser detalles tontos si usted lo quiere, pero todo esto va arrojando ciertas pistas. Los zapatos boleados. Es en una playa. Y para una persona cuyo boleto marcaba haber llegado en la mañana del día anterior a ser encontrado, es decir, que había andado en una zona de playa mucho rato y los zapatos estaban impecables. La misma persona tenía la barba muy libre, muy limpia, recién rasurado. Su apariencia general era de una persona refinada. Ancho de hombros, cadera pequeña, que significaba persona que había hecho ejercicio, pero las manos nuevamente, y al igual que en el caso que le narré de 1920, eran absolutamente pulcras. Esta no era una persona que hubiese hecho trabajos manuales de ninguna naturaleza. Era fuerte, sí, pero no era alguien que hubiera hecho trabajos de una granja, madera, leña, lo que fuera, nunca. Tenía completa dentadura, estaba en buenas condiciones. Era un hombre de tez clara, cabello rubio grisáceo, ojos café claro. Eran pequeños detalles, pero que despertaban mucha curiosidad porque iban arrojando cosas. Lo primero es por qué no tenía etiquetas la ropa. ¿Por qué quitárselas? Normalmente una persona no hace eso, a no ser que se quisiera ocultar completamente la identidad de alguien. En fin, siguieron todavía adelante y había este detalle. Cuando se revise el papelito aquel que tenía enrollado que decía Tamam Shud, pues en realidad nadie sabe lo que significa hasta que finalmente alguien les dice, esa es una frase de un libro. El libro era el Rabayat de Omar Khayyam, que era un poeta persa, y era un libro acerca del amor y una serie de cosas, pero ya había sido traducido. Esa frase era la frase final del libro, y significa está terminado. ¿A qué se refería? El cuerpo fue llevado allá, lo examinaron, tomaron fotografías e inclusive realizaron un molde de yeso para conservarlo. Se empezaron a hacer preguntas y alguien afirmó haber visto a ese hombre en un bar. Pero después se contradijo. Alguien más dijo que lo habían visto caminando por otra parte y que seguramente era él, pero en realidad no había mucha claridad. El examen médico, la autopsia como tal, tampoco revelaría gran cosa. El contenido del estómago todavía estaba ahí, lo que revelaba su última comida, y era una empanada de carne, un platillo local. No había contenido de alcohol, y no se encontró ninguna otra sustancia extraña. El cuerpo estaba limpio. Pero cuando se revisó más a detalle, se pudo saber que estaban congestionadas las venas y algunas partes, por ejemplo, de los órganos internos y del cerebro, había un congestionamiento anormal. Lo que llevó al forense o al médico que realizó la autopsia a pensar que había sido envenenado. La forma de la muerte no era natural. Pero había una pregunta: ¿cómo es que había sido envenenado y no había tenido convulsiones o había vuelto el estómago, puesto que estaba limpio, no tenía vómitos? Y el alimento estaba en su estómago. Pero también venía otra gran pregunta: si había tenido convulsiones. Alguien que es intoxicado con un veneno generalmente siente los estertores, todo esto, pero sus zapatos estaban limpios, no estaba revolcado de arena, pero estaba en la playa. Y claro, no es una playa finita, pero hay arena por todas partes. Se habría ensuciado, pero además de eso, la posición del cuerpo revelaba una posición natural. Una de dos: o este tipo había muerto en otra parte y lo habían traído, o esa no había sido su muerte. Siguieron publicando fotos y algunas noticias, y hacia febrero del año siguiente reciben una llamada de la estación del tren. Están reportando una maleta que nadie recogió, una maleta de equipaje. Cuando llega ya la policía, comienzan a revisarlo. Realmente podría ser la maleta de cualquiera. Alguien que olvidó ir por ella, pero como sea se reporta. Comienzan con la revisión, encuentran que hay un albornoz, una bata de baño. Encuentran un par de pantuflas, algunos calzoncillos, camisetas, encuentran calcetines.
Encuentran, por ejemplo, unas tijeras muy filosas y un cuchillo de cocina modificado para que fuera un arma muy filosa. Estaba recortado, era un arma muy particular, que se usa generalmente para cortar y lastimar rápido. Era un arma muy inusual. También había un pantalón. Y creo que un par de camisas o algo. Lo curioso es que todo tenía cortada la etiqueta. Una de las prendas tenía unas anotaciones. Era una bolsa de lavandería y había unas anotaciones de que había sido enviado a lavar en algún momento. Esta bolsa de lavandería tenía un nombre, T. Keane. Y luego en otra pieza de las que estaban ahí dentro aparecía nuevamente en un chaleco, creo, decía Kean. O sea, Kin, o Keane, con K. Pensaron que tenía relación, pero no era necesariamente así. ¿Por qué pensaron que estaría relacionada la maleta con el hombre de la playa? Principalmente porque los pantalones tenían arena. En el dobladillo, la valenciana, había arena. Pero además encontraron un hilo muy peculiar, de color naranja, que estaba en la maleta, pero también estaba en la ropa de aquel hombre muerto. Habían surcido los bolsillos del pantalón con ese mismo hilo, no había duda, era el mismo. El problema es que, en sí misma, la maleta tampoco representaba ninguna ayuda. Todo había sido eliminado, no había etiquetas, no había rastros. Unos días después, y mientras siguen publicándose noticias, llega una persona que les entrega un libro. Es un libro muy particular. Exactamente, el Rabayat. Es una edición de 1859, si estoy en lo correcto. Es decir, que era un libro con 90 años. Una edición muy, muy particular y no muy común. Aquel hombre les asegura que más o menos una semana antes de que encontraran el cuerpo de aquel hombre, él había encontrado ese libro dentro de su automóvil. Había ido a la playa y como hacía mucho calor dejó las ventanillas abajo y cuando volvió encontró aquel extraño libro. La policía toma el libro, lo revisa minuciosamente y en efecto, en la última página faltaba el pedacito de papel aquel. Tamam Shud, está terminado. Pero además el libro contenía 2 o 3 secretos más. Uno de ellos era un teléfono. Y el teléfono pertenecía a una mujer, una enfermera, que vivía cerca de la playa, a 400 metros de ahí. La policía inmediatamente fue a investigar. La mujer fue llevada al lugar donde estaba el molde aquel de yeso. Se le mostraron fotografías y aseguró no conocerlo. Sin embargo, su reacción fue rara, porque reaccionó nerviosamente, pero eso también podría haber sido por el hecho de estar viendo los despojos de un ser humano. Después, hubo una declaración por ahí y es que ella aseguraba que en algún momento había regalado el libro a un tal teniente Boxall y que este hombre la había buscado algún tiempo atrás. Por supuesto, la policía pensó, es este. Boxall habría ido a buscar a esta mujer y en el ir y venir habría sido asesinado o se habría muerto de algo. ¿Cómo saberlo? Ya tenían su candidato, pero no fue así. Porque poco después encontraron a Boxall vivo, contento, y seguía teniendo su libro. ¿Y entonces quién era? Pues nada. El libro tenía en la parte de atrás 5 anotaciones hechas con un bolígrafo. Las anotaciones eran letras, acomodadas como si fueran palabras pero sin ninguna coherencia, era un código. Eran, por ejemplo, una de ellas era WRGOABABD, en una misma frase, todas en mayúsculas. Ahora mismo le paso la imagen. Como si fueran palabras pero en realidad no eran palabras. Esto se pensó que podía estar relacionado con espionaje y de hecho, algún tiempo después se envió a la oficina de códigos. Nada. Nunca pudieron descifrarlo. Se mandó a Estados Unidos, no lo pudieron descifrar. Se mandó a Inglaterra, que tenía de los mejores decodificadores. Nada. ¿Qué significaba esto y por qué en el libro? ¿Qué significaba el dichoso libro? Nada. No se encontró nada. La enfermera, a la que todo el mundo llamó la señora Thompson para no dar su nombre real, reconoció aquello de haber conocido a Boxall y demás, pero aseguraba que no sabía quién era este tipo. El cuerpo fue sepultado en un cementerio allá en esta región de Adelaida del Sur. Y la historia no cerró.
y no cerró porque no se sabe quién es. Hasta que en el año 2021, ante la insistencia popular y ante el creciente interés, se ordenó la exhumación de los restos para realizar pruebas de ADN. Paralelamente, un investigador de nombre Derek Abbott, junto con una estudiosa de genética. Derek Abbott es de Australia, es un universitario, un maestro universitario, especialista en sistemas y en cuestiones cibernéticas. La especialista en genética de Estados Unidos, una mujer de apellido Fitzpatrick. Ambos comenzaron a hacer sus propios estudios, a investigar. Ellos hacen lo que le llaman una genealogía genética de las personas para rastrear sus antecedentes y saber de quién fueron hijos y qué antecedentes hay. Ellos se dan a la tarea de investigar a partir de 20 cabellos. Los cabellos fueron tomados del molde de escayola, del molde de yeso. Ahí estaban atrapados, y a partir de esto lograron hacer un marco genético que fueron comparando, ubicando. A partir de perfiles estándar que ya tienen, pudieron ubicar a la persona. En Australia era nativo de allá, con ciertas características, hasta que llegaron a una familia. La familia de Charles Webb. De acuerdo con lo declarado por Abbott y Fitzpatrick, la coincidencia con la familia era del 99.99%, es decir, que no había dudas, y esta familia tenía un miembro que había desaparecido más o menos en esa época. Charles Webb era un ingeniero eléctrico que se dedicaba a fabricar instrumentos. Según la familia, este hombre habría simplemente desaparecido. No se tienen datos de su fecha de muerte, de su paradero, de registros electorales, nada. A decir de la investigación realizada por Abbott y Fitzpatrick, este hombre habría podido ir allá a buscar a su ex esposa. Hacía algún tiempo, habían estado casados 6 años y un día se separaron. Habría ido a este lugar a buscar a su esposa. De hecho, aparentemente, la esposa habría sido encontrada, pero no deseaba estar con él. Y esto lo habría motivado a lastimarse a sí mismo. Pero no embonaba muy bien la historia tampoco, por varias razones. Primero, porque la esposa realizó una serie de trámites de divorcio tiempo después, acusando abandono. Habría sido mucho más rápido y fácil que hubiera firmado si el hombre ya estaba allí, y esto tomaría años. Había inconsistencias. ¿Por qué declaró que había abandonado a la esposa, etcétera? Había muchas inconsistencias, pero sobre todo, y lo que ha causado más revuelo es que en el año 2001, cuando se sacan los restos, la policía y los expertos forenses de la policía de Adelaida del Sur no han podido determinar que la investigación de Abbott sea correcta. Hasta la fecha, Abbott y Fitzpatrick aseguran que su investigación es 100% confiable. Pero por otra parte, algunas fotografías que fueron proporcionadas por los descendientes de aquella familia, en las que se señala a un individuo como el posible Charles Webb, haciendo una extrapolación facial por computadora y actualizándola a la edad que tendría 40 y tantos años, no parece ser el mismo. Pero más aún, algunos expertos internacionales han sostenido que las pruebas realizadas por Abbott y Fitzpatrick no necesariamente estarían totalmente dentro del margen de lo confiable, puesto que el cabello habría estado expuesto a solventes químicos propios de la manufactura aquella, había estado el cabello atrapado dentro de yeso que tiene un contenido cálcico muy alto que podrían haber alterado las muestras, y por consiguiente, su confiabilidad no sería del 100%. Se está a la espera de que los estudios realizados sobre las osamentas, sobre los restos de huesos, pudieran arrojar algo más, pero hasta la fecha, muchos piensan que aquel hombre pudo haber sido un espía ruso, que se encontraba por allá, y que en realidad no es Charles Webb, y que Charles Webb pudo haber muerto de otras cosas en otro momento, pero que este hombre no era Webb, y que habría sido asesinado. De hecho, un año atrás, había sido descubierta una importante red de espías en la región, rusos, soviéticos, que estaban espiando desde Australia, para compartir información sensible que Estados Unidos le mandara a Australia y ellos la reenviaban a la Unión Soviética. Así es que supusieron que era un espía.
¿O no? Porque casualmente la ropa era de Estados Unidos. Ahora, la causa de la muerte misma tampoco quedó clara. La información en la propia autopsia no revela cuál fue exactamente la causa. Se supuso que había sido envenenado, pero no quedaba claro cómo. A día de hoy sigue siendo un caso abierto, a pesar de que, si usted lo teclea, inmediatamente le aparecen 40 páginas de noticias diciendo «ya descubrieron quién era». La realidad es que no lo han descubierto al 100%, todavía existen dudas. Y este hombre sigue siendo un hombre sin pasado. Ahora, ¿todavía quiere más? Le platico un poco de otro caso. En 1975, en el puente de West Botley, en Oxford, apareció un hombre muerto. No tendría nada de peculiar, es 1975, a veces la gente se accidenta, lo pudieron haber atropellado, pero no era eso. El hombre no tenía lesiones evidentes. La ropa también era peculiar. Ninguna prenda tenía etiqueta. Exactamente lo mismo de allá, pero había algo más raro todavía. Dentro del saco, un saco por cierto muy elegante, de buena manufactura, dentro del saco había un paquete de pastillas, conocidas como Vivalan. Curiosamente, el Vivalan no sería puesto a la venta sino hasta 2 años después, en 1977, y era un medicamento para mujeres en periodo de lactancia. ¿Qué hacía eso ahí? Nunca se le pudo identificar. En las bases de datos de huellas dactilares no había ninguna que coincidiera, no hubo ningún reporte de persona desaparecida con esas características, nada. Pero no es el único. En 1975, en ese mismo año que apareció el hombre en West Botley, apareció otro que se encontraba en condiciones muy parecidas. De acuerdo con el Sunday Express del periódico londinense Daily Express, el cuerpo de aquel joven había sido encontrado al pie de unos edificios conocidos como Kestrel House. Actualmente sigue estando allí. Por la forma en la que fue encontrado, se supuso que habría caído de gran altura, probablemente desde la azotea del edificio 17 pisos arriba. Pero había 2 detalles que llamaron la atención. Lo primero, era un día extraordinariamente frío y el cuerpo no tenía chaqueta. Únicamente llevaba una blusa, una camisa ligera. Había un par de boletos de autobús hacia Southampton, una carta dirigida hacia una empresa de seguros que, por cierto, no tenía ni idea de quién era esta persona. Los 2 boletos no correspondían a las fechas, eran boletos viejos, y no estaban seguros de que estuvieran en el cuerpo, puesto que estaban a un lado, pero algo más. Ninguna de las prendas que llevaba puestas tenía etiqueta. El joven, un hombre joven, no queda claro de qué edad debe de haber sido, pero era un hombre joven, adulto joven, tenía las mismas características que los demás. Fuerte, sano, manos cuidadas, nunca había trabajado. No había ningún registro de sus huellas dactilares en la policía ni en ninguna otra base de datos. La última revisión se hizo en el año 2022, así es que debería de haber por lo menos alguna huella. Nada. Nadie lo vio subir. De hecho, el edificio, cuando la policía quiso inspeccionar la azotea, tuvo que conseguir a alguien que abriera la puerta, puesto que el área superior no era un área de acceso común, no era una zona de lavaderos ni nada. Así es que no quedaba claro cómo había llegado hasta arriba y de ahí había volado hacia abajo. Hasta el día de hoy sigue sin saberse nada. Y es curioso porque no es tampoco el único. Desde la aparición del hombre de Somerton, en 1948 y hasta más o menos finales de los 90, unos 10 o 12 varones, jóvenes, con las mismas características han sido encontrados. Todos ellos sin ningún antecedente, sin ninguna identificación, sin etiquetas en la ropa.
con las manos limpias, sin haber trabajado nunca. Incluso en uno de los casos había un manicure reciente, le habían hecho manicura, arreglados y de apariencia cristalina, es decir, que no eran personas que hubiesen sido sometidas a ningún tipo de maltrato. Claro que las teorías al respecto son de lo más variado, desde servicios de espionaje internacional, personas que ya no eran útiles o no eran deseadas y se les dio pase de salida directo al cielo, hasta, por supuesto, algún tipo de desplazamiento raro. ¿Por qué le digo esto? Hubo un incidente raro que también se ha relacionado con estos casos, no estoy seguro el por qué, pero también se ha relacionado. En los años 50, más o menos en el 55, en Londres fue encontrada una mujer sin vida. Cuando las autoridades llegaron era muy evidente. Había sido debido a una lesión por arma punzante, un cuchillo. Llevaron el cuerpo, se hizo la examinación, el examen forense, se revisó aquello. Todo coincidía perfectamente, excepto por dos detalles. Primero, nadie sabía qué hacía ahí esa mujer, ni quién era. La lesión había sido una lesión brutal, era una herida y punto, no había más, le había costado la vida. Pero ¿quién era la mujer? Y lo segundo, la ropa. La ropa tenía un detalle muy peculiar. Estaba completa. Ropa interior, superior, camisón, bata, todo estaba completo. Y, de hecho, era ropa que había estado puesta. No es que se la hubieran puesto después. El detalle macabro es que las prendas no tenían ninguna lesión. No había un daño. No estaba rasgada, no estaba rota. ¿Cómo había sido aquello? Y no había sido puesta. Cuando a un cuerpo sin vida se le coloca la ropa, un forense puede ver esos detalles, la forma en la que se ajusta, la forma en la que se acomoda, y no era el caso. La ropa no había sido rota. Así es que también se ha relacionado con esto. Las teorías acerca de lo misterioso y de lo sobrenatural explicarían que estos son personas, estos individuos son personas que fueron, de alguna manera, tomados y llevados, y luego devueltos en condiciones inadecuadas. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay muchos casos similares, y de hecho esto ha dado pauta a numerosos relatos y series de televisión, libros, en donde se habla de estas cosas, pero al final del día, existen varios casos que no están resueltos y que de alguna manera dejan abierta la imaginación. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre aquel de Somerton? ¿Quién era en realidad Caspar Hauser y por qué el interés en acabar con él? Si era un chiquillo que no era muy brillante y no hablaba mucho y no recordaba nada, ¿por qué el interés en acabarlo? ¿Qué pasó con el hombre aquel de las Kestrel House? ¿Quién era? ¿O el hombre que tenía pastillas que todavía ni siquiera salían a la venta? ¿Qué hay detrás de todo esto? No tengo respuestas. Solamente un montón de casos que me han llamado la atención esta noche y he querido compartir con ustedes. Les agradezco mucho a todas las personas que son miembros del canal, que me respondieron la encuesta. Realmente creía yo que iba a ser otro tema, pensé que iban a solicitar otro tema, pero me da gusto que les haya interesado este caso. Gracias por su participación. Buenas noches y que descansen en paz.